Pasando a la palabra, cada semana tenemos todos juntos, varones y mujeres en las barcas, compartimos lo mismo. Los jóvenes lo hacen el sábado. Y si alguno de acá, bueno, los que vienen son más nuevos, no están en una barca, te invito a que te sumes. La iglesia trabaja así. Desde la barca empieza todo lo que es la palabra, lo que es vamos aprendiendo todos juntos. Y el crecimiento de toda la iglesia va desde las barcas. Entonces, como primer paso, cuando llegas a esta congregación, te vamos a decir, sumate a una barca, y ahora le pusimos, invita a un amigo. Dos cuestiones. Si sos nuevo en la iglesia, sumate. Los martes a las 2 y a las 6 están las mujeres, y los miércoles a las 8 los hombres. Si venís acostumbrado a ver, le cuesta, no, a la gente que se convierte acá en la iglesia, eso es parte de su vida. Le cuesta a la gente que viene de otra iglesia o que dejó de congregar. Hermanos, si querés arrancar, obviamente siempre vas a arrancar por un culto, pero la barca es fundamental en tu vida. Sacate de estructuras, formas viejas y empezá y decir, yo quiero empezar, Señor, de nuevo con un corazón moldeable y sincero. Amén. Y estas 2 semanas son particulares. Ayer hablamos, y antes de ayer, una palabra que es muy importante para nosotros como cristianos, y hablamos de las tentaciones. Yo hoy quiero explayar este tema y que hablemos de las tentaciones, pero de las tentaciones camufladas que hay. Porque cuando hablamos de tentación, creemos que solamente hablamos de pecados en cuanto a lo sexual o pecados evidentes, ¿no? Que tienen que ver con robar, con un vicio, con fumar, con tomar, con pecados groseros. Pero todos nosotros tenemos tentaciones que se disfrazan y no parecen tentaciones, pero sin embargo nos damos cuenta que son tentaciones porque nos terminan desviando y terminamos perdiendo. Mirá, hay una diferencia entre prueba y tentación. La prueba es una situación que Dios permite que yo pase, una prueba, una situación difícil, pero que es para fortalecer mi fe, para formar mi carácter y para llevarme a una mayor dependencia de Dios. Una prueba no es un pecado, una prueba es algo que te pasa, te viene una dificultad, una enfermedad a veces, o una temporada difícil, y esa dificultad te va a llevar a buscar más a Dios y a fortalecer la fe. Pero la tentación tiene como el fin tu mal, tiene como el fin que caigas. Entonces la tentación lo que va a hacer es probar tu capacidad de escoger o de elegir entre el bien y el mal. La tentación te incita al mal, al pecado, y va a manejarse por instintos que tenemos dentro, y van a terminar alejándote de Dios y de los mandatos de Dios. Esa es la diferencia entre prueba y tentación. La prueba es algo que no es pecado y va a terminar en beneficio o en bendición. Es una situación difícil. La tentación es una prueba en la que se prueba realmente mi elección entre lo bueno y lo malo. Dios no tienta a nadie. Dice Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie. ¿Quién es el tentador? Satanás. Dios permite que seamos tentados. Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Es clarito ese texto. Dios permite que seamos tentados por el diablo, pero el tentador no es Dios. Ay, Dios me está tentando. No, Dios no te tienta. El diablo es el que te tienta, porque el fin de la tentación es hacerte caer. Ahora, somos tentados, dice Santiago 1:14-16, de nuestros propios deseos. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. La tentación es diferente para cada uno de nosotros, porque depende del mal deseo que abunda en nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser tentada por un cigarrillo. Y dice, la verdad que justo ayer contaban unos hermanos que en la barca que cuando habían dejado de fumar, y contaba uno de ellos, que ahora no me acuerdo quién fue, pero contaba que había dejado de fumar
Y cuando estaba volviendo a la casa en el colectivo, ¿qué encontró en el piso del colectivo? Un atado de cigarrillo que le faltaba uno solo. Entonces, claro, voy a decir, es de Dios, tengo que volver. Claro, el diablo se lo puso ahí, servidito, gratis encima. Porque la idea, ¿cuál es? Que caiga. Ahora, Dios no te tienta, pero eso va a probar tu amor a Dios, va a probar si vos tenés capacidad de elegir lo bueno y lo malo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y yo quiero mostrarte hoy el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Y encontré un texto que dice así, te lo leo. Él fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento en la vida de 110 años de José parece no tener los ojos puestos en Dios ni deja de confiar en Él. La adversidad no hizo endurecer su carácter, la prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo tanto en privado como en público. Era un hombre verdaderamente grande. La vida de José es una vida inspiradora. Ya anda buscando Génesis 37. Es una vida que hasta ha inspirado películas. Pero tal vez nunca viste, si vimos la vida de José como una prueba. Porque José pasó por muchas pruebas. Pero internamente, cuando uno pasa por estas pruebas, hay tentaciones. Y hay cosas que el diablo pone, y el dibujito que ves ahí, bueno, traté de no poner nada feo porque sabía que el jueves hay muchos chicos, ¿no? Pero a veces hay un diablito y un angelito hablándote al oído, y vos decidís a quién escuchar. Si al diablito que te dice hace esto, hace lo otro, o al angelito que te dice hacer lo correcto, lo que Dios quiere. Y siempre tenemos que tomar la decisión entre el bien y el mal. Si bien las pruebas de José lo terminaron poniendo donde Dios quería, pero te quiero mostrar el lado B de estas pruebas, porque a veces si una prueba yo no la paso bien, puedo ceder en la tentación y terminar mal. Capítulo 37, vamos a leer versículos 2 al 5. Dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de sus padres. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero mira el versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable a José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Cuando pasamos por algo así, somos tentados a vivir con culpa. Y quiero explicártelo bien. Hay gente que te quiere hacer sentir culpable por cosas que vos no hiciste. ¿Qué culpa tenía José de lo que hacía el padre? De que el padre hiciera diferencia con él. ¿Había una culpa en José? No. La culpa era del padre. El que hizo mal las cosas fue Jacob, no José. Pero ¿a quién terminaron odiando? ¿A Jacob o a José? Ahora, vos dirías, sí, la culpa es mía porque yo soy el favorito de papá. Sí, la culpa es mía porque a mí me criaron diferente. Sí, la culpa es mía porque conmigo hicieron las cosas distinto. Y podés agarrar esa culpa y vivir sintiéndote culpable por algo que no tuviste culpa. Hay gente que se culpa por lo que pasó en su niñez. Gente que se culpa por cosas que hicieron los grandes, pero ellos no hicieron. Y te quiero hacer ver esto. ¿Con quién tendrían que haberse enojado? Con Jacob. Pero sin embargo, a veces termina, y no sé, yo espero que no me pase a mí, siempre lo tengo presente, pero a veces pasa que
lo veo con los abuelos, ¿no? Que con los hijos fueron de una manera, pero los nietos le dan vuelta a la vida. Y vos vas, a vos te daba con un palo así, y al nieto te dice, déjalo, pobrecito, déjalo que rompa toda la casa, no hay problema, yo después hago otra. Y algo le pasa a las abuelas. Me dijo, me amenazó también mi esposa hace poquito, me dijo, voy a hacer chiste de suegra hasta que sea suegro. Así que estoy predicando amenazado, hermano. Así que voy a hacer esto hasta que sea abuelo. Cuando me vea ser abuelo, o sea, ahí me vas a decir, ¿te acuerdas, pastor, cuando decías? Ahora, los hermanos lo odiaron, no le dirigían la palabra. Dice la Biblia, ni una palabra amable. Lo trataron con hostilidad. ¿Qué culpa tenía él? Y te pregunto, ¿no? Hay gente que te trató con hostilidad y vos no tuviste nada que ver. Doy ejemplos. Mi vieja me pegaba porque era hombre, porque estaba enojado con mi papá. Se desquitaba conmigo por ser mujer, porque alguien le había hecho tal cosa. O peor aún, porque me parecía fulano, me pegaba más que a mis hermanos. Y aunque te suena raro, ha pasado. Y vos decís, pero ¿y yo qué hice? Ahora el enojo tendría que ser con él, no con el padre, no con él. Segundo, él informaba la fechoría de sus hermanos. O sea, él era el encargado de... Y yo me lo imagino a Jacob diciendo, si tus hermanos hacen macana, contame. Ahora te pregunto, ¿qué papá nunca hizo eso? Los que tenemos hijos, fíjate lo que hace. Y contame si tu hermano se subió a la punta del árbol y se quiere tirar. En una familia numerosa es normal esto. Pero José fue odiado y acá en Argentina le decimos el buchón. Ahora, en el ámbito cristiano, y esto anotalo ahí en grande, no existe el buchón. Ni el chupamedias, ni el oreja. No existe. Uno informa. Ahora, ¿la culpa era de los hermanos que hacían mal las cosas? ¿O la culpa era de José que informaba? ¿Quién tenía la culpa? Hace unas semanas atrás todos vimos, no lo iba a poner en la pantalla, pero vimos un video viral, ¿no? Donde estaba un recital de una banda llamada Coldplay, que hace la Kiss Cam, que es la cámara donde la gente enfoca en parejitas y se dan un beso y todos felices y contentos se van a su casa. Pero enfocaron a un CEO y a una presidenta o gerente de recursos humanos de una empresa importante internacional que estaban adulterando. Cuando lo enfocaron, uno fue para acá, el otro se dio vuelta. Ahora, días después, la noticia fue la siguiente. El CEO le hace juicio a la banda por arruinar su familia. Y quiere una suma de millones de dólares por haber expuesto un momento privado y haber arruinado su familia. Ahora te pregunto, ¿la culpa es de la banda? Que el otro estaba no sé cómo se dice, pero estaba pecando, estaba tipo David y Betsabé. Pero ¿cómo solemos dar vuelta a la cosa, verdad? Y no va a faltar el juez que diga, sí, la banda fulana tiene que pagar tanta plata por arruinar al pobre hombre que solamente estaba haciéndole infiel a su mujer. Y a veces torcemos las culpas y porque el otro me delató, la culpa es tuya. Porque el hermano me delató, la culpa es del hermano. Si no, no me hubiera delatado, yo seguía pecando y no pasaba nada. No, la culpa es de quien tiene que ser. Cada uno tiene que hacerse responsable. Los hermanos de José tenían que hacerse responsables de sus propias fechorías. Y José no compartía esas maldades. Tercero, fue odiado por contar un sueño. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Soñó, y usted lo ha leído, si no lo leyó, vio la película de Disney, creo que eso, de Pixar, de uno de esos, de DreamWorks. Y si no la vio, vaya a la noche y mírela.
Y por soñar, un sueño que Dios le había dado, fue odiado aún más. ¿Puede haber gente que te odie porque Dios te da una palabra y porque Dios quiere hacer algo con vos? Sí. Se llama envidia. Pero los sueños son involuntarios. Vos no elegís qué soñar. Vos no te acostás a la noche y decís, Señor, ahora quiero soñar con esto, con esto y con esto. Vos no elegís qué soñar. Los sueños vienen. Nosotros soñamos entre 3 y 6 sueños todas las noches. Siempre soñamos. Ahora, ¿cuántos sueños te acordás? Según la estadística, el 95% de los sueños nos olvidamos. Pero también Dios pone sueños en nosotros. Y nos ha pasado y te pasa de que Dios te puede hablar por un sueño. No te va a hablar todos los días, te va a decir mañana va a pasar esto, después soñás. No, son puntuales los sueños que Dios te habla. Este era un sueño de Dios. Pero a veces, dice dicho muchos, no se puede contar los sueños a todos. Porque muchos no le gusta que avances o que te vaya bien. Los hermanos de José lo odiaron por su sueño. Ahora, ¿él tenía la culpa de lo que Dios quería hacer con él? Decime si no hay familias que te quieren hacer sentir culpable de que te fue mejor que a tus hermanos. Ah, pero vos tuviste suerte y te fue mejor que este que no labura, que no hace nada. Y hay familias que te quieren hacer sentir culpable porque a vos te fue mejor en la vida, o porque tenés un poquito más en lo material, o porque tenés un matrimonio estable, o porque pudiste conseguir un poquito más que los demás. Sin embargo, cada uno es responsable por sí mismo. ¿Y qué te quiero decir con esto? No cargues la culpa que no es tuya. José eligió bien y él no cargó con la culpa que no le correspondía. Él no se hizo cargo de la culpa de los demás. No cargues con las culpas que no son tuyas. Y te lo resumo con esto. Cuando era chico, como era el mayor, algo que a mí me habían inculcado fuerte en la cabeza era que yo cumplía el rol de papá. En cuanto a cuidar a mis hermanos, en cuanto a hacerme cargo de la casa, cuando mi mamá trabajaba muchas horas. Y yo crecí con eso, con esa mentira en la cabeza. Por eso mi infancia no fue normal. Yo no tuve la infancia de un chico normal que jugaba con los chicos. Muchas veces estaba cuidando a mis hermanos en vez de jugar. Pero crecí con esa supuesta responsabilidad. Y cuando me estaba por casar con mi esposa, nos llegamos a la cuenta de que no tenía nada. Y todo lo que ganaba iba a la casa en ese tiempo de mi mamá. No porque fuera mala, sino porque yo quería ayudar. Pero cuando caí en cuentas, me di cuenta que yo no tenía para empezar mi vida con la mujer que amo. Y ahí fue que hablé con el pastor y el pastor me dijo, la Biblia dice que los padres tienen que atesorar para los hijos y no los hijos para los padres. Tu responsabilidad es atesorar para tus hijos que vendrán. Ahora, yo tenía que tomar coraje y decir en la casa de mi mamá, el dinero que iba ahora no va a estar más porque va a ir para la casa que voy a construir. Sabía que perjudicaba yo de algún modo, entonces sentía culpa. Y no podía ver que yo ahora estaba edificando para mis hijos, que todavía no estaban ni en planes. Pero a veces estamos y nos sentimos culpables de no haber hecho ciertas cosas o de responsabilidades que no nos competen a nosotros. Que vos puedas decir, Señor, ayúdame a no cargar con culpas que no corresponden. Por tu culpa pasó esto. Por tu culpa a fulano le pasó lo otro. Me acuerdo también cuando era chico, algo que sentí culpa fue que mi hermana más chica tenía 2 operaciones en los brazos. Una se cayó jugando en un lugar y en otra estaba jugando conmigo, saltando arriba mío o algo así. Y yo me puse los brazos para que no me pegaran en la cara. Tropezó y se quebró el otro brazo y tuvieron que operarla. Claro, no fue voluntario, fue un reflejo. Yo tendría 8 años, 9, pero por muchos años tuve culpa.
de que por culpa mía le pasó eso, de que tuviera que haber dejado que me pegara y no se hubiera caído. Nunca le conté eso a ella, pero a veces cargamos con culpas que no nos corresponden. Te pregunto, ¿tenés alguna culpa que no es tuya? José venció esa tentación. José no cargó con culpas que no eran de él. Entendió que era culpa del padre y era cuestión de los hermanos. Segundo, capítulo 37, versículo 18. Vamos a leerlo ahí rapidito. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Matémoslo, tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas, eran árabes, que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. ¿Qué harías vos si tu propia sangre te hace esto? Lo intentaron matar, lo tiraron a una cisterna, era un pozo grande donde se recolectaba agua de lluvia. Profundo, para recolectar la mayor cantidad de agua posible, pero resultó cuando lo tiraron a ese pozo profundo, no había agua, zafó. Así que como no pudieron, lo terminaron vendiendo. La siguiente tentación que tenemos es la de endurecer el corazón. La de tener un corazón duro por las cosas que nos pasan. De adquirir una dureza en el corazón para decir, nunca más confío en nadie. Nunca más doy y devuelvo mi confianza. Solemos endurecer el corazón por un hecho que nos dolió. Solemos endurecernos y decir, ya está, hasta acá, no lo hago más. José no solo fue maltratado, lo intentaron matar, sino que fue vendido como esclavo. Y acá vemos un camino descendiente de José, ¿no? Y José fue vendido como esclavo. Y un esclavo es alguien que ha perdido sus derechos. Un esclavo es propiedad de otro. Y una cosa es nacer siendo esclavo, donde nunca gustaste la libertad, entonces crees que la vida es eso. Pero otra cosa muy distinta es haber gustado la libertad y después terminar siendo esclavo de algo. Cuando una persona es esclava de un vicio, esclava de un pecado, añora sus años de libertad. ¿Cómo me gustaría volver ahí cuando era inocente, cuando nadie me había corrompido la inocencia? Ahora, él pasó a ser una persona propiedad de otro y a vivir para servir a alguien y hacer lo que se le antojaba a otro. Y tal vez él podía haberse endurecido y decir, ahora por lo que me hicieron, yo voy a ser peor. Y hay gente que dice, a mí me hicieron esto, por eso soy así. A mí me hicieron aquello, por eso yo soy tan duro. Por eso yo no lloro. Hay gente que no llora, que no se permite llorar, hasta que llega a la iglesia y Dios lo quiebra y llora como bebé, ¿no? Por lo que me hicieron, ahora yo soy así. La mente de un esclavo no es la misma que la mente de una persona libre. Solemos decir, a mí me arruinaron la vida.
a mí me lastimaron, a mí me rompieron, a mí me abandonaron, a mí y a mí. Y solemos endurecernos. Te pregunto, ¿cediste ante esta tentación? Donde el diablo te dice, enojate, está bien que te enojes, endurecete, no cedas más, no vuelvas a confiar en nadie. Es por eso, mirá lo que te hicieron. Andá y hacé lo que está mal. Sí, mirá lo que hicieron con vos. Mirá ¿y por qué te duele? Porque te hizo tu propia sangre. En este caso eran sus hermanos. No cedió ante la tentación porque no tuvo autoconmiseración. Tener autoconmiseración es decir, pobrecito de mí. Cuando vos te mirás a vos mismo, ¿pensás de vos como un pobrecito o una pobrecita? ¿O pensás de vos de manera realista? La gente que tiene autoconmiseración dice, pobrecito de mí. Mirá todo lo que me hace. Todo el mundo me ataca. Todo el mundo me hace lo malo. El mundo está en mi contra. Esa gente tiene autoconmiseración. Cree que el mundo ha armado un complot y dijo, cuando naciera esta persona, lo atacamos con todo. Cree que el mundo está a disposición de esa persona. Decía en Romanos, estábamos hablando de la estima, no te creas tan importante. No te creas que todo el mundo está para hacerte mal. No seas una persona que con autoconmiseración. Si vos te ves como un pobrecito, te vas a sentir atacado por todos. O atacada por todos. Pero si vos te ves como una mujer de Dios, como un hombre de Dios, que hagan lo que quieran, nada te va a afectar. Porque el hombre de Dios es maduro en los sentimientos, en las emociones. José no vivió culpando a nadie de sus desgracias. ¿Cuándo leíste la historia de José? Por culpa de mis hermanos estoy así. Por culpa del viejo que me prefirió antes que los otros, yo qué culpa tenía, mirá, por él estoy así. José no buscó culpar en otros, venció esa tentación. José prosperó a pesar de esa realidad. Y dice el versículo 4 del 39 que Dios le daba éxito. ¿Dios me puede dar éxito en esa situación? ¿Dios me puede dar éxito cuando mis hermanos me quisieron matar? Como no pudieron, me vendieron y ahora soy un esclavo. Perdí mi libertad, perdí mi familia, perdí mi tierra, perdí mi cultura, mi ropa. Ahora me tengo que vestir de otra manera, tengo que hablar otro idioma. ¿Puede Dios darte éxito en esa situación? A José se lo dio. ¿Puede Dios darte éxito a pesar de lo que sufriste y pasaste? A José se lo dio. La elección que tenés que tomar es si querés vivir una vida miserable, recordando lo que era un esclavo vendido por sus propios hermanos, o vivir una vida de éxito olvidando el pasado y viviendo la vida con Dios. Dios no lo libró de ser esclavo, pero Dios pudo sanar su pasado. José eligió bien, eligió vivir una vida con Dios a pesar de su condición de esclavo. Tal vez no estás en la vida que soñaste, no tenés la vida ideal soñada, no estás en una película de Disney. No sos el príncipe azul ni la princesa que ahora se casa y vive feliz por siempre. Pero en la situación que hoy te toca, en la realidad que te toca hoy, jueves, Dios te puede dar éxito. Dios te puede hacer vivir de una manera diferente. Elegí bien, vencé esa tentación y elegí el bien aún en medio de una situación tan difícil. Siendo esclavo, trabajando para Potifar,
Resulta que, claro, un pibe chico, 17, 18 años, en buen estado, porque era del campo, y resulta que la mujer de Potifar se enamora del pibe. Y la mujer lo empieza a buscar, lo empieza a perseguir, a tal punto que lo quiere seducir, hasta que un día lo agarra y lo empieza a invitar a la cama, pero dice la Biblia que José sale corriendo desnudo y no quiere pecar ni contra Dios ni contra su amo. Pero ella no se quedó con eso, sino que el capítulo 39, versículo 13 al 15 dice: cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Tentado a vivir en lo peor. No solo pierde a su familia, no solo es abandonado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, odiado por ellos. Ahora no solo era esclavo, sino que cae aún más profundo. Cuando todo parecía haberse acomodado, cuando parecía ya que todo más o menos andaba, viene una acusación falsa. Viene a ser acusado de intento de violación. Ahí agarró a la mujer porque dice grité, porque en las leyes de antes, si la mujer gritaba, era inocente. Pero si la mujer no gritaba, se la consideraba culpable. Entonces ella se sacó la culpa y dijo: este hombre me quiso violar. Ahora José fue llevado a la cárcel acusado de violación. Esto es un pozo muy profundo. Y yo te quiero por un minuto poner en los zapatos de José. ¿Cómo se vuelve de algo así? ¿Cómo se vuelve del desprecio de tus seres queridos? ¿Cómo se vuelve de perder tu libertad, tu dignidad? A caer aún más, pasar de ser esclavo o aún peor, a ser preso. Y un preso, no cualquier preso, porque una cosa es el preso que es acusado de robar y otra cosa es el preso que es acusado de violar. Se lo considera como algo más bajo o peor. ¿Cómo se vuelve de una situación tan fea? Y aun cuando sos inocente, porque José era inocente en todo esto. Tal vez vos digas: yo caí bajo. Y la verdad que no sé cómo volver de esa bajeza. Estoy intentando volver a la iglesia, estoy intentando ir aunque sea un jueves. Estoy intentando recuperar. Pero me cuesta sacarme esas marcas, me cuesta sacarme esas acusaciones, me cuesta sacarme esos dolores. Me cuesta sacarme de encima todo eso que viví. Y cuando vuelvo a mi casa, vuelvo a agarrar la mochila del pasado y pareciera que ese pasado me tortura. José podría haber dicho: ya está, llegué hasta acá, me arruinaron para siempre, ya no tengo oportunidad. José puede haber dicho: ya está, esto es lo peor que me pasó en la vida, no me puede pasar nada peor que esto. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo se vuelve de esto? De hijo amado a esclavo, de esclavo a preso. La clave está en el versículo 21, y te invito a que lo busques, del capítulo 39. Dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que yo no te las puedo explicar ni con la Biblia. Hay cosas que no se explican ni con años de teología.
Hay consuelos que no sabes cómo darlos, cómo abrazarlos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando viene la misma presencia de Dios y está con vos aún en ese momento. Lo que le pasó a José fue que la presencia de Dios estuvo con él en el calabozo, en la cárcel, en medio de esa acusación mala. Yo podría haber ido y me imaginaba hoy, digo, si yo tuviera que ir a ministrarlo a José, si vos tuvieras que ir a ministrarlo a José ahí, ¿qué le hubieras dicho? No pasa nada, José, todas las cosas ayudan para bien los que aman a Dios. ¿Te parece? Bueno, si es más mundanito, va a decir, no es mal que por bien no venga. ¿Te parece? Te hubiera dicho a José. ¿Pero no te pasa que hay cosas que no tienen una explicación por más que te las quieran explicar? ¿No tienen un consuelo por más que el lunes estuve en una reunión con un pastor muy querido nuestro y él perdió a su amada, 40 y pico de años juntos. Y él nos decía, la lloro todos los días. ¿Qué te voy a mentir? La lloro todos los días. Pero él dijo algo muy lindo que lo quiero rescatar hoy. No hace falta que digas nada. Decía, yo quiero que estés. Hace bien la presencia de otro, aunque no diga nada. Y en los momentos donde no hay explicación, donde no hay un qué decir, no hace falta que, no tenés que llevar un argumento, hace falta tu presencia. ¿Qué harías vos en una situación de alguien más difícil? La muerte de un ser querido, algo muy inesperado. Ni hablar de la muerte de un hijo, de un chiquitito. No se puede decir mucho. Solamente hay que estar. Y lo mismo hace Dios. Dios no le dijo a José, bancátela, José, mirá que de acá vas directo al palacio, tranquilo. Dios no le dijo a José, bancátela, mirá que ahora después vas a ser segundo del faraón, quédate tranquilo. Todo tiene su recompensa, José. José no sabía eso. Para nosotros es fácil que sabemos el final de la historia. Pero imagínatelo a él cayendo en lo más bajo de su vida, diciendo, ¿y ahora? Pero sin embargo, el Señor se sentó seguramente al lado de su cama en el calabozo. Seguramente fue su consuelo cada noche y le dijo, tranquilo, yo estoy con vos. Muchas veces no te hace falta más que Dios te diga, yo estoy con vos, aunque está difícil. Yo estoy con vos, aunque está todo negro, está todo oscuro. Yo estoy con vos. Y no te hace falta más que Dios te diga, la vas a pasar conmigo y de mi mano. Y te lo hablo por experiencia propia. Cosas que no tienen respuesta. Que vos esperás que alguien te diga el por qué y nadie te lo va a decir. La única respuesta que vas a tener es que Dios te va a mostrar su fiel amor aún en el peor pozo de tu vida. José escogió el bien, escogió disfrutar del fiel amor de Dios, aún en la cárcel. En tu peor día, o vamos a decir en tu peor noche, en tu peor momento, elegí disfrutar del amor de Dios, aunque todo tu entorno esté complicado. Aunque no veas salida, aunque te sientas en una prisión, en un calabozo, y mires a todos lados y no veas la luz del sol. Pero elegí disfrutar del amor de Dios. Quiero concluir con esto, con preguntas que me hago yo, ¿no? Mi pregunta a esta altura de la vida de José es, ¿cómo lo hizo? Y si lo tuviera José acá, le diría, che, ¿cómo hiciste? Porque a mí me recostó. Porque a mí no me hicieron tanto como a vos. Pero me recostó, José. ¿A cuántos de ustedes les ha costado? Pero sin embargo, si hoy le tuvieras que preguntar, ¿cómo lo hizo? Te repito, él no sabía lo que venía. Él vino así. ¿Cómo hizo para no vivir una vida miserable? ¿Cómo hizo para no sentirse pobrecito? ¿Cómo hizo para soportar que las cosas le fueran cada vez peor y seguir amando a Dios?
Hay gente que discute con la mujer y ya no viene a la iglesia, imagínate. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para que en lo peor mantenerse? ¿Cómo hizo para mantenerse firme en sus convicciones a pesar de todo lo que había pasado? La respuesta, Génesis 45, te invito a buscarlo, y es el discurso casi que concluyente de su vida, que es cuando él vuelve, los hermanos vuelven por alimento a Egipto y no saben que es él. Y él los trata mal porque no lo reconocen. ¿Por qué? Porque estaba vestido de egipcio, porque estaba pintado como los egipcios. Pero en este discurso de José para sus hermanos quiero sacar el cómo lo hizo. 45, 4 al 9. No podemos leer del 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo. Y escucha esto: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a ese lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre, díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. ¿Cómo hizo José? ¿Y cómo tenemos que hacer vos? ¿Tengo que hacer yo? José no quitó la mirada de Dios. Todo iba cada vez peor, pero él nunca quitó la mirada de Dios. Antes de saber el porqué de las cosas, Dios estuvo con él. Y los demás veían algo especial en José. Y eso especial que veían en José, a pesar de sus infortunios, era la presencia de Dios con él. Porque nadie le dio la solución, pero la presencia de Dios estuvo con José aún en lo más bajo. Y los otros veían que José tenía a Dios. José se mantuvo cerca de Dios en la cisterna. Y se habrá orado José tal vez esa noche para que no lo mataran. José se mantuvo cerca de Dios en la casa de Potifar. Y Jesús se mantuvo cerca de Dios en la cárcel. Hermano, mantenete cerca de Dios en esa cisterna, en ese primer pozo que tal vez te encontrás. Mantenete cerca de Dios aunque te sientas esclavo de cosas. Aunque tu entorno diga: Señor, no puedo con mi carácter, no puedo con esto que pasa, no puedo con esta situación. Mantenete cerca de Dios aunque sientas que no podés. Mantenete cerca de Dios en la cárcel cuando digas: Señor, ya no puedo caer más bajo que esto. Ya no me puede pasar nada peor que esto. Mantenete cerca de Dios en cada momento que te toca atravesar. Lo segundo que hizo José fue elegir lo bueno o el bien a pesar de lo malo. No se excusó diciendo: soy así por lo que me hicieron. Yo no era así, a mí me hicieron así. Hay gente que dice eso. José podía haber dicho: yo soy malo con razones,
Pero José no se excusó diciendo: a mí me hicieron esto que soy. José perdonó. Visto humanamente, los hermanos fueron los culpables de todos los males de José. ¿Dónde empezó el mal de José? En el odio de los hermanos. Y todo lo que vino después, todo lo que vino sobre José, inició con sus hermanos. Y tal vez en tu vida haya alguien al que le echas la culpa de todo. Y digas: por esta persona me pasó toda esta seguidilla de cosas. Yo era uno así. Yo creía que todos mis males eran culpa de mi papá. Creía que todos mis males eran culpa de que él me había dejado. Y si él no me hubiera dejado, nada me hubiera pasado. Yo creía que él era el culpable de todos mis males. ¿Sabes cuál fue mi libertad? El perdón. Si vos en tu vida tenés una persona a la que culpás de todos tus males, sea mamá, papá, tío, amigo, abuelo, abuela, hoy es la noche para perdonar. Y para que diga: Señor, dejo de culpar de todo lo que me pasa a esa persona. José no culpó a sus hermanos de todo lo que le pasó. ¿Estás culpando a alguien? Elegí bien, elegí perdonar, elegí amar, elegí bendecir, elegí no vengarte y elegí no pagar mal por mal. Y tercero y último, José encontró el propósito. Cuando vos encontrás el propósito de lo que Dios permitió que vivieras, tu vida cobra sentido. Cuando vos decís: era por esto. José dijo: yo ahora entiendo. Había venido una hambruna que iba a durar 7 años. Y Dios le había mostrado 7 años buenos para que guarde y 7 años malos para que después tuvieran para comer. Y él entendió que si él no hubiera llegado a Egipto, toda la familia hubiera muerto. Ahora, vos tenés que entender, yo tengo que entender, que detrás de todo lo que Dios permitió que pasáramos, y repito esta frase, todo lo que Dios permitió que pasáramos, hay un propósito. Te sentís vacío, te sentís mal cuando no encontraste el propósito. Una vez hablé con un muchacho que tenía a su hijo muy enfermo y todos los hermanos le decían: ¿cómo te admiro? Qué buen ejemplo que sos. ¿Cómo seguís a Dios a pesar de cómo está tu hijo? ¿Cómo amás a Dios a pesar de cómo estás? Y él me dijo algo que se me marcó firme, fuerte, y me dijo: yo no quiero ser buen ejemplo de nadie. Yo quiero a mi hijo sano. Y le ha costado encontrar seguramente ese propósito. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay cosas que Dios hace y vos decís: Señor, ¿por qué permitiste esto? Hasta que no encuentres el propósito, el para qué Dios permitió que pasara lo que pasaste, no vas a cerrar el círculo. No vas a sentir plenitud, y no te estoy maldiciendo. La plenitud se alcanza cuando yo cierro, digo: Señor, ya está, lo entendí. Era para esto. Era para esto. Los hermanos de José simplemente fueron instrumentos de Dios para que José llegara a Egipto. Y en esa palabra, instrumentos de Dios, hay tanto misterio, porque vos creés que el instrumento de Dios es algo santo. Pero a veces Dios usaba a un pueblo pagano para ser instrumento para que su pueblo volviera. Dios usó a Siria, Dios usó a Babilonia, Dios usó a Egipto, naciones paganas. Y Dios dijo: estos fueron instrumentos míos. Esa persona que tal vez estás odiando haya sido un instrumento de Dios para que vos llegaras a Él.
y le encuentres el sentido a esto. Los hermanos de José fueron instrumentos en las manos de Dios. Malos instrumentos, pero instrumentos en fin. Hay gente que aún haciéndote mal es usada por Dios para moverte, para llevarte a lo que Dios quiere. Aún haciéndote lo malo, te está llevando al propósito de Dios. ¿Lo podés ver? José entendió que todo lo que le pasó tenía un propósito: preservar la vida de los demás. Todo sufrimiento puede ser transformado en vida para otro. Hoy Dios me usa, y perdón que sea autorreferencial, pero lo tengo que hacer, para ministrar a gente abandonada, a muchos sin papá. Es más, si hiciera levantar la mano, ¿cuántos de la congregación no tienen papá? Se asombrarían. Para sanar a los abandonados. Pero esos fueron mis cicatrices, son mis cicatrices. Son mis dolores. Y sé que muchos de esta congregación se identifican con mis cicatrices. ¿Y qué sentido le encontré a todo el sufrimiento? Que termina siendo vida para otros. Termina siendo consuelo para otros. Y lo que pasaste va a terminar siendo vida para otros. Lo que sufriste va a terminar siendo vida para otros. Lo que te pasó y no le encontraste respuesta va a terminar siendo vida para otros. Hay un propósito de Dios para vos y yo hoy te quiero invitar a encontrarlo. Porque es ahí donde esto cobra sentido. Es ahí donde vos entendés. Es ahí donde encontrás la plenitud y le decís: Señor, pasé la tentación. Vencí esta prueba y salí victorioso, pero vencí la tentación de vivir una vida miserable. Vencí la tentación de vivir una vida de odio, de rencor, de vivir en lo peor. Y hoy estoy viviendo en plenitud para la gloria de tu nombre.